Amigos, tienen ustedes allí una cámara en directo en la Capilla de las Apariciones de Fátima, en directo, donde también le transmitimos la Eucaristía en directo a la 1:15, ¿verdad? 1, 2, 3 días a la semana, desde esta capillita que nos recuerda los principales mensajes que la Madre dio aquí, desde el 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre, y donde mientras los pastorcitos veían a la Virgen, ocurría el 13 de octubre el famoso milagro de la danza del sol, que también sobre ese milagro hoy día la gente lo ve por todas partes, cosa que es completamente falsa, porque ese milagro solar no se ha repetido. No. Es único, es exclusivo, pero como la gente no estudia los documentos originales, los que nos acercan, lo que hablaron los testigos de ese milagro, no saben realmente lo que ocurrió, porque era un fenómeno único. Más de 70,000 personas lo vieron, pensaban que era el fin del mundo, pareciera que el sol se iba a desplomar sobre la tierra y cambiaba de colores, en fin. Y hubo también varios milagros en ese momento, ¿no? Si ese milagro no se hubiera dado, obviamente hubiese caído por tierra las afirmaciones de los pastorcitos que efectivamente aseguraban que estaban viendo a la Virgen y que habían recibido estos mensajes. El sello de la autenticidad de las apariciones de Fátima fue ese prodigio que se dio el 13 de octubre de 1917. Pero la Virgen no vino a Fátima a hacer un milagro. La Virgen vino a Fátima a invitar a la conversión, a la oración, al ayuno, a la comunión reparadora el primer sábado de cada mes. Y incluso no vino a anunciar tragedias, vino a evitar la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente no se respondió como la Virgen de parte de Dios lo pedía. Y como decía San Juan Pablo II, ahora el mensaje de Fátima es más urgente y necesario que cuando la Virgen lo dio. Porque hay una parte de la profecía de Fátima que aún está por verse. El triunfo definitivo del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y todos nosotros podemos ayudar a la Madre a ese triunfo de su corazón, porque esto no va a venir de una manera mágica. San Juan Pablo II decía en la fórmula de consagración del nuevo milenio al cristianismo que el futuro es incierto, que nos encontramos en una encrucijada y que podemos hacer del futuro un jardín o el futuro puede perecer en un cúmulo de escombros. Entonces el futuro está en manos de nosotros. Lamentablemente la gente se queda en la curiosidad, viendo las cosas que giran por las redes sociales, que si están sonando las trompetas del Apocalipsis en Jerusalén y otras partes del mundo, y esperando signos extraordinarios. ¿Cuándo? Nosotros podemos encontrar a Dios en las pequeñas cosas de cada día, como también Sor Lucía lo menciona en las llamadas de Fátima. Dios está siempre con nosotros. Debemos seguir a los auténticos profetas y no a los falsos profetas y también a los virus que hay, ¿verdad? En las redes sociales, en los medios de comunicación, en los libros, que están desvirtuando la autenticidad de los propios profetas que Dios nos envía para estos tiempos, ¿no? Entonces vamos a continuar a hablar con nuestro amigo el profesor Américo, que es el presidente internacional del apostolado de Fátima, de más de 20 millones de seguidores. Estamos en este apostolado, difundimos la seriedad del mensaje de Fátima y sabemos que una de las grandes figuras, de las grandes personalidades del siglo XX, Sor Lucía de Fátima. Si le parece, profesor, vamos a hablar en este bloque de Sor Lucía de Fátima. Sor Lucía de Fátima es una de las grandes personalidades femeninas y religiosas del siglo XX, una de las personas consagradas a Dios que más ha influido en el acontecer social, político y religioso de la iglesia del siglo XX y del siglo XXI. Y no podemos pasar por inadvertida su figura. De una manera oculta, en la oración, se ha transformado en una
gran escritora, en una gran mística, en una gran religiosa cuyo mensaje impacta en los 5 continentes, en la iglesia, en el Papa y por supuesto no puede pasar por inadvertida. Yo estuve haciendo una tesis doctoral sobre Lucía de Fátima que tenía que presentar en Roma y no la he presentado precisamente por mis ocupaciones, ¿no? A mí me tocó estar en el convento de Coimbra cuando falleció Sor Lucía, entrevistar a las hermanas. Estuve en el santuario de Fátima hablando con el gran fatimiólogo, el padre Cristino, que usted Luciano lo conoce, Cristino. Luciano Sí. Cristino, que es el gran experto también de toda la archivología de Fátima. Y conozco el tema, he leído sobre los congresos sobre Fátima, he leído y estudiado las 6 memorias de Sor Lucía, Sí. también los escritos de la madre del convento cuando muere Sor Lucía. Y da pesar cómo nosotros tenemos en la iglesia una figura tan relevante y que se desconoce. Sor Lucía escribe 6 memorias y escribe las llamadas del mensaje de Fátima que fueron autorizadas por la Santa Sede. Sí. El profesor Castellano, que fue quien el Vaticano encomendó para estudiar estos escritos de Fátima y darle su introducción. Antes de la publicación era profesor mío en la Universidad o en la Facultad Pontificia de Teresianum. Y fue él el que me propuso para aportar a la canonización de Fátima, de la Sor Lucía de Fátima, ya que ella es carmelita, que yo trabajara sobre esto. Y fíjese que murió. Sí. Murió el padre Jesús Castellano, sí, consultor de la Santa Sede. Sí. Entonces, claro, yo me siento aquí muy contento, ¿verdad?, por esta entrevista y porque he leído mucho sobre este tema. Y cuando muere Sor Lucía de Fátima en el 2005. 2005, muere en febrero de 2005. Sí. De inmediato el secretario del Papa, por autorización del Papa de San Juan Pablo II, llama al patriarca de Lisboa y le dicen que comience la beatificación de Sor Lucía. Y de ahí llaman al santuario de Fátima y a Coimbra porque no sabían cómo debían iniciar. Porque dentro de las preocupaciones de San Juan Pablo II, como sumo pontífice, también estaba impulsar el apostolado de Fátima. Porque el Papa siente que él forma parte de esa profecía, de ese mensaje, y obviamente antes de pasar a la casa del Padre, que murió el mismo año de Sor Lucía, sí, y en la víspera de la fiesta de la misericordia, el Papa quería impulsar la beatificación de Sor Lucía de Fátima. ¿Qué opinión le merece usted, profesor Américo, sobre esta posible beatificación de Sor Lucía de Fátima? Y que no es por alabarme, ¿no?, pero conocí a la familia de Argentina que fue beneficiada por una intercesión. Ellos le atribuyen a Sor Lucía de Fátima. A mí me tocó llevar esa primera investigación científica a la causa de beatificación de Sor Lucía. Dígame un poquito y ilustre, ¿no?, porque usted sabe mucho más que yo, está en esto, ¿verdad? ¿Es posible la beatificación de Sor Lucía? ¿Se ha adelantado sobre esto? Sí. ¿Se ha reconocido este milagro, entre comillas, porque es la Santa Sede la que lo dirá, ¿verdad?, si realmente fue un milagro atribuido a Sor Lucía? Precisamente lo ocurrido en Salta, Argentina, es maravilloso, es como un llamado de Dios a redescubrir los escritos de Sor Lucía, especialmente las memorias, porque una pequeña niñita de nombre Rosario, a la cual conocí personalmente y que estuve dialogando con ella varias horas, ella me hacía todas las preguntas sobre quién era Lucía, la que la curó. Así fue la dinámica con ella, en medio de su casa, en su familia. Rezamos el rosario primero y luego pasamos a hablar sobre Lucía. Pues
Ella fue curada cuando, habiendo sido ya diagnosticada que le quedarían unos 3 a 4 días de vida por una enfermedad que le había destruido sus riñones y todo eso, varios órganos vitales. Había estado en numerosos hospitales recibiendo todo tipo de tratamiento. Su familia era una familia pudiente, les dio los mejores cuidados médicos y la evidencia médica se acumulaba, hasta que fue unas 1.500 páginas de evidencia médica de todos los tratamientos que se le dieron tratando de salvar la vida. Y la madre, desesperada, acude a la biblioteca de su casa y saca una copia del libro Las Memorias de Sor Lucía, la lleva al hospital y le dice a su hijita: vamos a rezarle a Sor Lucía para que te cure. Y la madre y la hija abrazan el libro de las memorias. Y tanto la madre como la hija dicen que sintieron un calor interno dentro de ellas mientras oraban abrazadas al libro de las memorias, y la niña quedó sana completamente. Ningún médico puede explicar semejante cosa porque estaba inclusive diagnosticada como iba a morir. Ya era un caso perdido para la ciencia médica. Ella sale corriendo, cantando, alegre en el hospital. Todos se maravillan y entonces vienen todas las pruebas médicas para demostrar que lo ocurrido no tiene explicación natural. Así que yo entiendo que ese milagro que se envió a Roma, yo también llevé información adicional después de que el padre la llevara al padre Aníbal, que era entonces el padre postulador de la causa. Hicimos una misa con el obispo de Coimbra, su excelencia Antúnez, y en presencia de las hermanas carmelitas en el propio convento de Coimbra se recibió esta evidencia, se presentó al obispo y al postulador para llevarlo a Roma, y después me han notificado que Roma aceptó esa evidencia, que es muy sólida. El comité de médicos estuvo maravillado con toda la evidencia de muchos años de los tratamientos a ella. Y claro que sí, que es muy posible que se beatifique, y no lo duden que sea el 13 de mayo del 2017, cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, acuda como peregrino a Fátima para celebrar el centenario. Y no duden que también ocurra la canonización de los beatos Francisco y Jacinta, para la cual se ha trabajado tanto. El pueblo católico debe de entender que hay unos procesos de documentación, y tratándose de estas 3 figuras, los pastores de Fátima, Sor Lucía, pues hay excesivo número de evidencia. Aquí no es que falta evidencia, es que son tantos los documentos que hay que revisar para hacer el trabajo de campo de una canonización, de manera que si viniera algún experto, algún historiador que no fuera un hombre de fe, no pueda encontrar ninguna falla, ninguna laguna, ningún error en que la Iglesia proclama de forma absoluta por el magisterio del sucesor de Pedro, que una persona está en el cielo y que es digna de veneración pública en los altares. Eso es algo muy grande. Y la Santa Sede en estos casos confirmaría esos actos litúrgicos por el Papa en Fátima, faltando muy poco tiempo. Ya todos los hoteles, todas las áreas circundantes están llenas, solamente aquellas peregrinaciones como la nuestra del Apostolado Mundial de Fátima Internacional, que un servidor como presidente pues reservé 50 lugares para una peregrinación de América Latina y el Caribe. Ya los lugares se están llenando, y aquí en Panamá el doctor Tomás Vázquez del Centro de la Misericordia Divina
está a cargo de coordinar esa parte, pero de diferentes países de toda América ya hay bastantes personas ya registradas, pues tenemos esa garantía de que al ir tendremos la audiencia con el Santo Padre, con el señor obispo de Fátima, don Antonio Marto, por ser una peregrinación oficial del santuario de Fátima. Eso es lo que la distingue de las otras. Y además estaremos en 7 santuarios marianos de España y terminaremos en Lourdes, Dios mediante. Pues Lucía es una figura maravillosa, poco a poco se va conociendo, se va divulgando más, pero usted mencionaba varias cosas sobre, por ejemplo, las profecías. Lucía claramente recibió luces del cielo para entender y contemplar los misterios de Dios, como muy poca gente, si alguna, en la historia de la Iglesia, comparable a ese nivel. Ella es como otra Santa Catalina de Siena, en el sentido de que los papas la consultaban y seguían su discernimiento tan profundo, y así guiaba a través del sumo pontífice los pasos de la Iglesia. Solamente 2 mujeres en la historia han hecho eso: Sor Lucía de Jesús del Inmaculado Corazón de María y Santa Catalina de Siena en la historia. Otro caso grande de Sor Lucía, en sus conversaciones con el Santo Padre, sus 3 reuniones en las distintas etapas de San Juan Pablo II, cuando joven, después del atentado y cuando ya era un anciano. En esas 3 ocasiones, el Santo Padre apreciaba sobremanera ese consejo de la hermana Lucía, porque la hermana Lucía tenía, incluso después de los acontecimientos de Fátima, el favor de ser visitada por nuestro Señor, por Nuestra Señora, que iban precisando los detalles de la respuesta a los llamados de Fátima. Por eso el mensaje se complementa en España, en Pontevedra y en Tui. Y lo siento por los queridos hermanos portugueses, pero los historiadores sabemos que las 2 apariciones de España son las más importantes de todo el conjunto fatimita, porque Pontevedra es clave para otorgar las gracias de la misericordia de Dios al mundo, salvar al mundo a través de la comunión reparadora, unir a la Iglesia, evitar las disensiones internas, convertir numerosos pecadores, recibir la gracia de la perseverancia final a los que practiquen esta devoción, y como si fuera poco, la paz del mundo. Esas son las promesas asociadas a Pontevedra. Y en Tui, la conversión del mundo y de Rusia a través de la consagración colegial que pide la Santísima Trinidad en compañía del Corazón Inmaculado de María, a Lucía siendo una pobre novicia, para que tuviera esa misión de ser apóstol y mensajera del Corazón Inmaculado de María. Siempre el Señor escoge a los más humildes, los más sencillos. Mi experiencia personal con Sor Lucía, mi apreciación de los momentos preciosos que tuve con ella en 3 ocasiones diferentes, pues puedo decir que era una mujer muy sencilla, típicamente portuguesa, la portuguesa típica, con todos los valores propios de la mujer de campo, ¿verdad? Con todas esas virtudes de la familia, como se criaban los hijos en aquella época, muy simpática, muy servicial, muy sencilla. Todo fue grabado sobrenaturalmente, no en su memoria, sino en su corazón. Y hasta el último día de su vida recordó con perfección absoluta todos los sucesos sobrenaturales de Fátima. Sin embargo, como ser humano común y corriente, a sus 95, 97, 98 años de vida, que muere a los 99, pues olvidaba las cosas típicas de la vida cotidiana, pero no las cosas de Dios, ¿verdad? Y también pues podemos decir que ella muy bien precisaba los 2 tipos de profecía que hay, como una gran
conocedora de estos temas, diferenciaba entre las profecías de Dios, que siempre son combinatorias, siempre son una invitación, un llamado, un reto que nos lanza. Y son siempre condicionales. Si hacen esto, vendrá esta gracia, pero si no la hacen, perderán la gracia y el efecto de los pecados traerá un castigo. Esas son las verdaderas profecías de Dios, son la pedagogía divina para traer el corazón de los hombres al arrepentimiento. En cambio, las profecías falsas, que son las que abundan en internet sobre Fátima, los planetas y tantas otras cosas, siempre son fatídicas, no tienen remedio, son cosas inexorables que quitan la paz, que quitan la esperanza, anuncios con fechas de sucesos apocalípticos sobre el final del mundo, y ahí los cristianos que crean en ella y pongan su corazón en ella fallan grandemente, porque sabemos por la Sagrada Escritura que ni siquiera el Hijo del Hombre conoce las fechas dadas al Padre Eterno. Solo el Padre Eterno conoce las fechas del final de los tiempos. Entonces, si se dice que una aparición de la Virgen, si se dice que un documento, si se dice que alguna profecía de algún pseudo vidente anuncia el fin del mundo con fecha, ya sabemos por definición que es falsa, porque va contraria a la revelación pública de la Sagrada Escritura. Esas son las profecías fatídicas que no conceden la oportunidad al cambio y que son inexorables, no permiten que Dios, que es el dueño y señor de la historia, la cambie si hubiera un arrepentimiento humano. Así que esos son los criterios que tenemos que seguir, como anunciaba Sor Lucía, para saber y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Todo esto que estamos hablando, queridos amigos, es sumamente interesante, sobre todo en el pórtico, ¿no?, de este año jubilar de Fátima, el primer centenario de la primera aparición de la Santísima Virgen María, el 13 de mayo de 1917. El profesor Américo es el presidente mundial del apostolado de Fátima, nombrado primero por San Juan Pablo II y ratificado en 3 periodos más, o 2 periodos más. 4 periodos más. Sí. Y que es un especialista, ha escrito varios libros, ha recorrido más de 70 países, más de 300 viajes, entonces realmente estamos muy contentos con su presencia entre nosotros. Y ¿será verdad, profesor, que el Papa Francisco va a ir este año a Fátima? Yo pienso que sí, pero como del Vaticano todavía no se ha oficializado, más bien viene de Portugal, por eso le hago la pregunta. Bueno, el Papa ha confirmado que va a viajar a Fátima, no va a viajar a otros puntos de Portugal, se va a concentrar en Fátima. Y ya lo ha dicho de forma pública apenas unos días atrás, así que tenemos esa confirmación muy aleccionador, ¿verdad? Que también cuando en noviembre, ahora, noviembre 27, proclama el año mariano debido al centenario de las apariciones de Fátima, pues también hace alusión a su próximo viaje a Fátima. Por lo tanto, tenemos esa certeza ya, gracias a Dios. Y el Apostolado Mundial de Fátima, en las oportunidades que ha tenido y con una audiencia que me concedió, le hemos solicitado por escrito y hemos conversado personalmente con el Santo Padre, el Papa Francisco, solicitando una exhortación apostólica del Santo Padre con motivo del centenario de las apariciones, sobre la importancia del culto de veneración al corazón inmaculado de María, que ya su predecesor, el beato Pablo VI de grata memoria, había escrito la exhortación apostólica Signum Magnum, signo magno,
sobre el corazón inmaculado de María, pero que ahora, tratándose del centenario, es bueno volver sobre ello para colocar en el lugar que merece la veneración al corazón inmaculado de María, no como una advocación de la Virgen, otra más, porque se trata del aspecto más formal de la persona de María, como lo es de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús, que tampoco es una advocación sobre Jesús, sino el aspecto más formal de la persona de Jesucristo, su corazón. Pues bien, poner ese corazón para que la Iglesia Universal venere, adore a Jesús, al Sagrado Corazón, venere al Corazón Inmaculado de María, en conjunto, al unísono, como lo profetizaba la medalla milagrosa que usted lleva aquí colgando en el bolsillo, muy bonito, ese gesto mariano. Los dos corazones están al dorso de la medalla milagrosa, porque palpitan al unísono, es un solo corazón. Corazón traspasado de María por la espada de dolor, el corazón traspasado por la espina de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, están ahí para hacer posible la obra redentora. Y decía San Padre Pío de Pietrelcina, por escrito, decía que cuando la Iglesia Universal tuviera el gesto de la veneración de los corazones de Jesús y de María en todo el mundo, vendría sobre el mundo el reinado de los sagrados corazones. Una profecía preciosa de San Padre Pío de Pietrelcina. Y con mucho gusto, pues, hemos pedido al Santo Padre esa gracia y nos ha dicho que va a actuar sobre eso durante el centenario, que como les digo, pues se extiende desde el día 27 de noviembre del 2016 hasta el 26 de noviembre del 2017. Durante este año esperamos la acción del Santo Padre, el Papa, para hacer posible que la Iglesia reciba esa gran gracia. Usted hablaba, Padre, del milagro solar. Me gustaría apuntar un detalle bien importante, que es un milagro cosmológico. No se trata de una sugestión mental de la multitud que había allí, porque el milagro solar en Fátima fue visto por personas en un radio de 250 kilómetros a la redonda de Fátima. Por lo tanto, se excluye la posibilidad de una sugestión masiva de la psiquis de los presentes allí. Segundo, en toda la historia del pueblo de Dios solo hay dos milagros cosmológicos. Uno en el Antiguo Testamento, cuando el Señor suscitó un evento cosmológico durante la batalla de su pueblo contra los filisteos. Y gracias a ese eclipse, los filisteos fueron derrotados y el pueblo de Dios sobrevivió. Simbólico de que con esa misma impronta, con ese mismo sello, con esa misma rúbrica de Dios, pusiera el sello de Fátima, de que los eventos de Fátima eran sobrenaturales y venían de Dios. Y pone ese evento cosmológico de la danza del sol, que fue como una rueda de fuegos artificiales, como se acostumbra en México, ¿verdad? Y más de 70,000 personas contemplaron cómo el sol bailaba sobre su propio eje y por 3 veces consecutivas parecía caer sobre la multitud, que sobrecogida de rodillas adoraba a Dios, pedía perdón, pedía misericordia, pensando que se trataba del fin del mundo. Pero no solo eso, sino que hubo rasgos físicos que prueban de toda forma la intervención sobrenatural de Dios. Durante 3 días había estado lloviendo torrencialmente, los caminos estaban enlodazados, las personas todas mojadas, ¿verdad? Se hacía muy difícil llegar a la Sierra del Aire, a la Cova de Airía. ¿Y qué pasa? Que durante el milagro solar todos quedaron secos, la inundación, los caminos enlodazados,
los cuerpos de agua que se habían salido de su cauce, todos volvieron a la normalidad en solamente 15 minutos. De manera que ese milagro hace que se vea que esa señora que apareció en Fátima es la misma señora vestida de sol del capítulo 12 del Apocalipsis, donde la señora vestida de sol, la mujer con M mayúscula, que representa a la iglesia de Dios y al mismo tiempo a la madre de Jesucristo. La mujer se viste de sol y va a un combate definitivo contra el dragón rojo y lo derrota. Y ese tiempo de gracia y misericordia es el tiempo que vivimos después de Fátima, porque esa rúbrica, ese milagro, esa intervención divina, simbólica, estamos viendo fotografías auténticas de aquella época sobre ese momento. Esta fotografía fue antes del milagro del sol. Sí. El cielo se abrió, aparece entonces el sol, sí. Cierran los paraguas y la ropa de la multitud se secó, sí. El agua se desvaneció y todo se tiñó de varios colores, de verde, de rojo, de naranja. Los colores del arco iris. Los colores del arco iris. Sí. Y bueno, Dios confirmó que lo que decían los niños era cierto. Y también esa coalición de los libres pensadores y la masonería se desplomó. Porque ellos querían con este día destruir Fátima, y lo que fue todo lo contrario. Exacto. Ellos mismos publicaron en Oséculo, sí. que lo que decían los niños era cierto y que había ocurrido un gran prodigio. Porque la gente no lo sabe, pero detrás aquí hay un movimiento político en sí. 1910 de una sí. coalición de libres pensadores con la masonería, cuyo uno de los fines era destruir la iglesia. De hecho, se profanaron los sagrarios, se prohibieron las procesiones, pero también la iglesia se organizó y hizo una cruzada del rosario en familia. Y yo pienso que la intervención también de la Virgen fue como una respuesta a la fe de los portugueses católicos y a ese rosario que se hacía también. Porque la misma iglesia, usted lo ha estudiado, sí, ¿no? Seguro. Sí. Ante toda esa persecución que hubo de las logias masónicas y de los libres pensadores hacia la iglesia, frente a eso no se desanimaron, hicieron una cruzada permanente de oración y la Virgen aparece, pero antes también el ángel de la paz, el ángel de Portugal, había pedido reparación ante los ultrajes que se habían cometido ante esa profanación de los sagrarios, que se abrían los sagrarios, se tiraban las hostias, se ultrajaba el cuerpo de Jesús sacramentado. Y el cierre de los templos católicos. El cierre de los templos. Como el de precisamente Aljustrel en Fátima. La aldea de Fátima tiene la parroquia de Aljustrel, que fue cerrada precisamente, y allí ocurren los acontecimientos de Fátima. Entonces, como hubo esos acontecimientos en Fátima, las autoridades civiles que estaban proclives a la masonería, precisamente utilizan eso para mortificar a las familias de los pastorcitos y hacerles ver, presionando a los niños, que el cierre del templo parroquial se debe a la invención de los niños de los sucesos de Fátima. Que si ellos firmaban una declaración, los niños, de que los sucesos de Fátima habían sido inventados por su párroco y que eran falsos, la iglesia se abriría otra vez y tendría el permiso para el templo parroquial ofrecer las misas. Miren ustedes qué coyuntura, qué presión, qué persecución contra niños de 7, 9 y 10 años, que desde el comienzo las grandes gracias vienen acompañadas de las grandes cruces y los cristianos no podemos huir de ellas porque esa es la voluntad del Señor. El discípulo no puede ser más que el maestro, por lo tanto hay que llevar una cuota de la cruz del maestro. Y los pastorcitos lo hicieron al extremo de que fueron torturados por 3 días en la casa del administrador de la Villa Nueva de Ourem. Allí los tuvo tratando de interrogarlos, presionándolos
para que firmaran declaraciones falsas de que los sucesos de Fátima eran falsos, Y amenazándolos con que lo iban a asesinar. hervirlos Sí, hervirlos. en un caldero de aceite hirviendo, que era cierto, era real, que estaba allí. Los llevan a 3 habitaciones diferentes, hacen gritar a cada uno de ellos aparte para que los demás piensen que ese está siendo quemado, y todos aceptan el martirio voluntariamente, aunque no lo hubo porque todo fue una presión psicológica, pero por haber aceptado el martirio es bueno que sepan que en el decreto de canonización aparecerá que estuvieron dispuestos al martirio porque voluntariamente se entregaron para perder la vida, aunque no la perdieran. Es como el caso de San Juan Pablo II, que en su atentado, al derramar sangre por Cristo, en cierto sentido probó de una manera mística el martirio con el derramamiento de su sangre en la plaza de San Pedro, aunque por una intervención divina no murió. Pues así igual los pastorcitos de Fátima pasaron por esa prueba tan grande, los llevaron a una celda con hombres maduros, todos juntos, inclusive esa pequeña niñita de 7 años, y Jacinta. esperaban vencer con eso la fuerza de carácter y la voluntad a toda prueba de los pastorcitos. Jacinta de 7 años, Francisco de 8 para 9 y Lucía de 10. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario de lo que esperaban. Los niños con su candor se ganaron a los presos, aquellos criminales que había allí. Se pusieron todos de rodillas, puso Jacinta su medallita de la medalla milagrosa en un clavo de la pared de la celda, y delante de la medalla rezaron y meditaron los misterios del rosario. Así que siempre la gracia triunfa sobre la prueba. Y lo último que hicieron fue poner una bomba en el árbol, que supuestamente era el árbol de encina donde la Virgen posaba sus pies. La masonería en Portugal puso esa bomba. Igual hicieron en Guadalupe, pusieron la bomba dentro de la basílica antigua y volaron el púlpito y se destruyó parte de los ornamentos litúrgicos. Sin embargo, la tilma de Juan Diego quedó perfecta y la cruz también, lo único que se preservó de la explosión en Guadalupe. Acá, en Fátima, gracias a Dios, los masones se equivocaron de árbol y le pusieron la bomba al árbol continuo, al verdadero árbol. Y ese árbol fue destruido, pero el árbol de la Virgen se mantuvo y fue dividido en pequeñas reliquias que están distribuidas por el mundo como un recordatorio de ese momento de la Virgen. Así que siempre hay grandes obstáculos. Los enemigos de la iglesia tratan de destruir la obra de Dios, pero no pueden. Y queridos amigos, la Virgen nunca habló mal de la masonería, ¿no? No. Yo pienso que los masones son hijos de la Virgen y la Virgen los ama. Claro. Pero también la Virgen los invita a la conversión y les hace ver de que están en un error, porque también se ha tomado Fátima como una espiritualidad para condenar a la masonería, el comunismo, y la Virgen es madre de todo. La Virgen no viene a condenar a nadie, viene a ofrecerle sus brazos de amor, su cariño, su auxilio a todos aquellos que por error han tomado un camino equivocado. Y la Virgen lo que quiere es la salvación de las almas. Y por eso, en la primera parte del secreto de Fátima, o también se le puede llamar primer secreto, porque es un secreto que tiene 3 realidades distintas, pero que están todas relacionadas, aparece la visión del infierno. Ahora, el infierno en sí no es un secreto porque está en la Biblia, Jesús habló de él, pero el infierno existe. Es un secreto porque los niños no hablaron de él hasta cuando la Virgen permite a Lucía pues que ya se hable de lo que le había confiado a los niños. Entonces la Virgen lo que quiere es salvar a las almas, salvar al mundo de la guerra,
Y por eso nos habla del peligro en que el hombre se sumerge cuando saca a Dios de su vida y se va por las ideologías y falsas doctrinas. El marxismo, el ateísmo, el comunismo, la New Age, ideología de género, la masonería, tienen muchos errores. Y seguir por esos errores puede hacerle perder a una persona la vida eterna. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. Es la persona que se autoexcluye de la salvación por su orgullo, por su soberbia. Pero Dios le da a lo largo de su vida muchas advertencias para que recapacite. María es un instrumento de la providencia de la cual Dios se sirve para invitar al hombre a la conversión, cambio de vida. María es un instrumento. Nuestro Salvador es Jesucristo. Vamos a un cambio, queridos amigos. Volveremos a la última parte de este interesante programa con nuestro amigo el profesor Américo, el presidente internacional del Apostolado de Fátima. Adelante.